El proyecto presentado a continuación fue realizado por alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica con el Plan de Estudios de Ingeniería en Robótica Industrial. Se revisará el dibujo de conjuntos desde sus generalidades hasta llegar a ejemplos básicos para la comprensión del tema. Generalidades. Los dibujos de conjunto representan una máquina o un mecanismo en su totalidad, de una idea general de la constitución del mecanismo y por consiguiente de su funcionamiento y del servicio o trabajo que realiza. Es decir, hacer una representación gráfica a escala de un mecanismo, en el cual estén señaladas las características de medida y diseño de este. En este caso tenemos un motor de 4 tiempos en funcionamiento, en el cual se ven sus 4 fases principales: la admisión del combustible y el oxígeno, la compresión de estos dos gases, la expansión o explosión y el escape de los mismos. Para realizar el dibujo de conjuntos de nuestro motor, dividiríamos las partes de interés buscadas, en este caso los cilindros y el cigüeñal. Posteriormente se realizará el dibujo remarcando las partes del mismo. En el dibujo de conjunto presentado se enumeran las partes del cilindro y cigüeñal. En la parte superior izquierda notamos la lista de piezas incluidas. Como podemos notar, el dibujo de conjunto muestra las partes del mecanismo de interés en un formato de dibujo. Dibujo de subconjuntos. Cuando la complejidad de la pieza a dibujar es grande, se recurre a subdividir el total en varios dibujos parciales, representando en cada uno de ellos un fragmento de la máquina, dando lugar a lo que se conoce como dibujo de subconjuntos. En el dibujo de conjunto general se aprecia la relación, posición y concordancia entre los diferentes subconjuntos, mientras que en cada uno de los dibujos de subconjunto muestra con claridad los diferentes elementos que lo forman. Volviendo al ejemplo del motor de 4 tiempos, notamos que es difícil distinguir las partes del cilindro en una sola pieza. Por esta razón, se subdivide el cilindro del motor en partes, para que sea menos complejo y más claro el señalamiento de sus componentes. Una vez que ya hemos definido en qué consisten los conjuntos de planos y para qué sirven, veamos ahora cómo crearlos. Para eso vamos al menú de la aplicación, utilizamos la opción Nuevo y escogemos la opción Conjunto de planos. Esto abre un asistente que nos da dos alternativas para crearlos. La primera es crear un conjunto de planos a partir de una plantilla de las que nos ofrece AutoCAD. La ventaja de utilizar una plantilla es que ya contiene una estructura de subconjuntos de planos ya creada para que podamos organizar con esa estructura nuestras presentaciones. Vean que en la segunda ventana del asistente podemos ver la lista de las plantillas que nos propone AutoCAD. También podríamos crear un nuevo conjunto de planos a partir de un conjunto existente creado por nosotros mismos. Para buscar ese conjunto de planos ya creado, utilizaremos esta opción. En la parte inferior podemos ver el título de cada uno de los conjuntos de planos, así como una descripción de estos mismos. Vamos a escoger en este caso la segunda plantilla, que es un conjunto de planos arquitectónico que utiliza el sistema métrico. Por tanto, vamos a pulsar el botón siguiente. Aquí debemos indicar el nombre que va a tener nuestro conjunto de planos. En el cuadro de abajo podremos añadir una descripción de ese nuevo conjunto. Tendremos que sustituir la descripción que ya contiene la plantilla. También debemos indicar la unidad y la carpeta en donde vamos a guardar nuestro conjunto de planos. Aquí podemos ver la estructura de subconjuntos que nos propone esta plantilla, la cual nos permitirá ir organizando nuestras presentaciones. Por lo tanto, pulsamos finalizar y nuestro conjunto de planos ha quedado terminado. Y por tanto, AutoCAD abre en el panel del administrador de conjunto de planos, en donde podemos ver los subconjuntos que ya contenía esa plantilla. Aunque ahorita hasta este momento no contiene un solo plano, puesto que no hemos añadido presentaciones a esta estructura. Ahora que ya sabemos cómo crear un conjunto de planos mediante un ejemplo de conjunto de planos que nos da automáticamente o por default AutoCAD,
aprenderemos cómo hacer un conjunto de planos mediante dibujos existentes que hayamos hecho nosotros anteriormente. Decíamos que el asistente para crear conjuntos de planos da dos alternativas para ello. La segunda opción consiste en ir creando nuestro conjunto de planos a partir de dar la lista de dibujos existentes y de las representaciones que estos dibujos contienen. Por tanto, vamos a escoger la segunda opción y vamos a pulsar el botón siguiente. Observe que pasamos directamente a la ventana en donde debemos indicar el nombre y opcionalmente la descripción que tendrá nuestro conjunto de planos. Aquí le voy a poner conjunto ejemplo. También vamos a dejar la unidad y la carpeta ya especificados para poner ahí nuestro archivo de conjuntos de plano. En esta ventana debemos ir indicando los dibujos y seleccionando las presentaciones que estos contienen. Por tanto, pulsamos el botón examinar. De los dibujos que detecta de la carpeta que he indicado, voy a indicar aquí que importe todas las presentaciones que estén contenidas en esta carpeta. Hasta este momento, este conjunto de datos no tiene ningún subconjunto, por tanto no está organizado de ninguna manera, pero eso lo veremos más adelante. Al poner finalizar se vuelve a abrir el panel de herramientas con el conjunto de planos que acabo de crear y con la lista de presentaciones que he importado a este conjunto de planos. Es decir, a diferencia del caso anterior, este conjunto de planos no está vacío, ya tiene ahí varias presentaciones indicadas. Distribución de datos en el plano. El plano de una pieza representa una visión general de un dispositivo a construir, de forma que se puedan ver las situaciones y características de las piezas que lo componen, con la relación entre cada una de ellas, teniendo como función principal hacer posible el montaje de una pieza a crear, si es que este es su objetivo, o conocer los componentes del dispositivo detalladamente. Para identificar por completo las piezas del dispositivo, se deben de incluir una lista de elementos. En esta lista se añade la información que no se nota a simple vista en el dibujo, por ejemplo, las dimensiones generales, las dimensiones nominales o los materiales de las que está hecha, entre algunas otras. Un ejemplo sencillo sería un mueble de baño como este. En el dibujo se muestran las dimensiones de él, pero no los materiales con los que este se hizo, ni las diferentes piezas que contiene. Para eso es que se usan los datos dentro de un plano, para que al momento de usar un plano con un fin de recreación, sea adecuado el material usado para el artículo. A continuación se muestra una pieza con la lista de materiales, en donde en la lista se incluye el número al cual se refiere el dibujo en una columna, y en las restantes se nota el número de piezas que necesita y el nombre de las mismas. En este otro ejemplo tenemos una cadena cinemática de motor, como podemos ver en el cuadro de datos, la cual tiene señaladas las diferentes partes que contiene nuestra cadena cinemática de motor. Son 14 partes diferentes, se ven enumeradas en el cuadro de datos. También en el cuadro de datos están contenidos los materiales de lo que está hecho la parte señalada. Por este lado tenemos el número de plano en el que contraemos esa parte, la denominación o el nombre con el que se conoce a la parte señalada y la cantidad de estas que hay en nuestra cadena cinemática de motor. Para poner un ejemplo, diremos que el número 8 está hecha de bronce, la encontraremos en el plano número 4.08, es una arandela separadora y hay dos de ellas en nuestra cadena cinemática de motor. Las aplicaciones del dibujo de conjuntos y en general del dibujo asistido por computadora son bastantes. A continuación remarcaremos las principales aplicaciones. Dibujo arquitectónico. Se utiliza para la mayoría de las representaciones gráficas, para la construcción de edificios, casas, quintas, autopistas, iglesias, fábricas y puentes, entre otras cosas. Se realiza con una gran precisión, con sus respectivos detalles, donde aparecen los planos de planta, fachadas, secciones, perspectivas, funciones, columnas y detalles, entre otras cosas. Dibujo mecánico. Se emplea para la representación de piezas o partes de máquinas.
maquinarias, vehículos como grúas y motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales. Los planos representan un mecanismo simple o una máquina formada por varias piezas. Como ya lo vimos, estos son los planos de conjunto, y los que representan un solo elemento es un plano de pieza, los cuales representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su colocación y armar un todo. Son llamados planos de montaje. Dibujo eléctrico. Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que requiera de electricidad. Mediante la simbología correspondiente se representan acometidas, cajas de contador, tablero principal, línea de circuitos, interruptores, tomas de corriente y salidas de lámparas, entre otras. Dibujo electrónico. Se representan los circuitos que dan funcionamiento preciso a diversos aparatos que en la actualidad constituyen un adelanto tecnológico como las computadoras, amplificadores, transmisores, relojes, televisiones, radios y otros. Dibujo geológico. El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología. En él se representan las diversas capas de la Tierra empleando una simbología y da a conocer los minerales contenidos en cada capa. Se usa mucho en minería y en exploraciones de yacimientos petrolíferos. Dibujo topográfico. El dibujo topográfico nos representa gráficamente las características de una determinada extensión de terreno, mediante signos convencionalmente establecidos. Nos muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medias, curvas horizontales o curvas de nivel. Dibujo urbanístico. Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades, en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas, entre otras. Se dibujan anteproyectos, proyectos, planos de conjunto y planos de pormenor. Gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado.